¿Es posible inventar una pandemia? ¿El COVID-19 salió de un laboratorio? ¿El coronavirus existe? La Tierra no es plana. La Tierra no es redonda. La Tierra es un holograma. Bienvenidos al especial Coronagate de Holograma Tierra. Parece ser que este año 2020 es el año que reivindica las teorías conspirativas. ¿Por qué? En este capítulo del Holograma Tierra vamos a ver cómo se diseñaron los eventos que hoy parece que nacieron fortuitamente. Vamos a poner en duda las estructuras de verdad que hoy proclaman dar la explicación única de por qué existe este virus, de cuán grave es que exista y de si son efectivas y correctas las políticas que se implementan para combatirlo. Vamos a ver cómo se planificaron estos eventos, quiénes lo planificaron, cómo se combinan y complementan para explicar lo que ocurre y cómo se autojustifican en las políticas excesivamente desproporcionadas que se implementan. Vamos a empezar con Stephen Fauci, que es el director de la Institución de Enfermedades Respiratorias y Alergias de los Estados Unidos, alguien que desde 1983 hasta el día de la fecha asesora a cada uno de los presidentes, desde Ronald Reagan hasta hoy Donald Trump. Escuchémoslo. You'll see that in a moment, is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. And I hope by the end of my relatively short presentation, you will understand why history, the history of the last 32 years that I've been the director of NIAID, will tell the next administration that there's no doubt in anyone's mind that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Bueno, Fauci supuestamente viene anticipando, dice que en sus 32 años de historia, de su performance como jefe de esta institución, anticipa que no hay duda que va a haber un brote sorpresivo, ¿no? ¿Cuán sorpresivo puede ser un brote si lo venís anticipando? Ahora la pregunta es, si lo venís anticipando, ¿cómo es que te tomó de sorpresa? Vemos en Nature, que es una revista, una de las dos más importantes revistas científicas que hay hoy en el mundo. Vemos que acá en el 2014, en el 22 de octubre, se está hablando de cómo el Estado deja de financiar, suspende la financiación en Estados Unidos de un método de investigación que se llama gain of function, quiere decir suma de capacidades. Agarran un virus, lo manipulan genéticamente, porque esto es una práctica que se hace normalmente, y se trata de investigar si, siguiendo la propia línea de evolución de un virus, se trata de investigar si en esta evolución, cómo puede volverse aún más infeccioso o menos infeccioso, es decir, se manipula genéticamente al virus. Porque esto viene a desafiar estas posiciones que supuestamente son conspirativas de
cómo van a manipular y cómo van a poner al aire o soltar un virus al público, un virus que estuvo manipulado genéticamente. Bueno, esto se hace con fines investigativos. Ahora, vamos a ver en otro artículo cómo la sociedad científica pone en duda, cuestiona estos métodos, desde el punto de vista incluso moral, porque ¿cuáles son los riesgos que en efecto se utilicen mal estas investigaciones y se pueda utilizar como armas bioterroristas? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra circunstancia hoy en día? ¿No? Cuando uno emplea la palabra terrorismo, necesariamente parece que estamos condicionados a pensar en Islam, en aviones, en torres gemelas, ¿no? En el mundo oriental. Nunca nos vamos a poner a pensar que en realidad el terrorismo puede ser aplicado desde las mismas personas que nos dicen guarda con los terroristas. Pero bueno, estos artículos que vienen a probar que no estaría tan mal hablar de terrorismo y hablar de terrorismo de Estado, porque es un terrorismo que está planificado. En noviembre del 2015, en esta segunda revista más importante a partir de, más allá de Nature, está The Scientist, que habla de cómo ciertas familias del virus se han manipulado genéticamente y se hibridan, es decir, los virus se tornan híbridos por esta manipulación y se estudian sus efectos. Entonces, lo que acá se está poniendo en duda es no solo si hacer o no este tipo de investigaciones, sino también de no hacerlos en el mismo territorio norteamericano. Vamos a ver en otro artículo que Estados Unidos decide, Fauci mismo también, decide migrar la operatividad de estos laboratorios que antes trabajaban en Estados Unidos, migrarlos hacia la ciudad de Wuhan, en China. Es decir, las investigaciones de manipular genéticamente los virus se dejan de hacer en Estados Unidos para hacerse en otro país, en este caso en China, en este caso la ciudad de Wuhan específicamente, ciudad a la que se le otorga una licencia específica para poder recibir fondos del Estado norteamericano y continuar con estas investigaciones. Entonces, en el momento en que escuchamos explicaciones simplificadas sobre China es el culpable, lo que hay que entender es que si bien puede haber sido en efecto que se haya escapado el virus de un laboratorio chino por un mal manejo de estas investigaciones, no hay que perder de vista que el laboratorio en China se financia con plata norteamericana, deliberadamente. ¿Se entiende? Fauci mismo estuvo a cargo de esta migración, de este traslado de los laboratorios en Estados Unidos a la ciudad de Wuhan en China. Entonces no puede haber desentendimiento de, ¿qué pasó? ¿De dónde salió de China? Y si sabías perfectamente, si vos lo llevaste el virus a China. Entonces acá no hay que discutir nada. Estas cosas son ciertas y son mismo publicadas por la comunidad científica, que puso en tela de juicio estos métodos. Continuemos. Acá en Newsweek vemos que se habla directamente de Dr. Fauci, quien admite, o que se admite en este mismo artículo, que hubo advertencias desde mismo China, diciendo públicamente y específicamente de Wuhan, que se han encontrado irregularidades en el manejo de los virus. Es decir, ya en el 2018 y el 2019 se veía la posibilidad de que algún strain o alguna línea de investigación sobre el coronavirus se haya mal manejado. Mishandled, se dice en inglés. Es decir, quizás, como pasó en otros casos, como pasó en el anthrax, muchos años atrás, los laboratorios, como están
como los encargados de manejarlos son humanos, cometen errores humanos, quizás algunos inocentemente, quizás otros no tan inocentemente, pero el punto es que los errores se cometen. ¿Qué pasó en el caso del Anthrax? Por ejemplo, se puso en un sobre una cepa o una muestra de lo que se está investigando y se envió a una dirección incorrecta. Es decir, estos malos manejos no son inocentes. Primero, porque se usan este tipo de técnicas de manipular genéticamente, ya sea las bacterias o los virus, o lo que sea. No se hacen inocentemente, y tampoco se hace inocentemente si se llevan o no y se envían o no por correo. Siendo que nosotros podemos ser condescendientes, con pensar que, bueno, se equivocaron. Pero acá estamos hablando de un contexto pandémico global en el cual se van a empezar a aplicar políticas indiscriminadamente, independientemente de las circunstancias. Se aplican políticas en todos los países de la misma manera, sin tener en cuenta si son efectivas o no y si son válidas o no para combatir el caso específico del virus que se está combatiendo. Continuemos. En la próxima entrevista vamos a ver a el segundo gran interlocutor de este contexto pandémico, que no es ni científico, ni es ni médico, ni es virólogo, ni es nada. Se llama Bill Gates, es un chico que es un ingeniero de sistemas, que todo el mundo lo debe conocer porque su sistema de computador utiliza el sistema Windows que él tan hábilmente difundió y que se aplica en todas las computadoras que tenemos hoy en nuestras casas. Escuchémoslo. Now let's turn to the US, because it's the country, it's the world's biggest economy, it's the preeminent public health country in the world, it's got the world's best epidemiologists. I mean, why has it done so badly? Well, we believe in freedom, individual freedom. We optimize for individual rights. Bueno, vimos esta primera pregunta que es muy interesante. La editora en jefe de la revista The Economist, una de las revistas más importantes en lo que es la política económica en el mundo, le pregunta específicamente a Bill Gates cómo se puede explicar que Estados Unidos, siendo el país más importante, con la economía más grande, con los mejores profesionales, haya respondido tan mal a esta pandemia. Y muy elocuentemente, Bill Gates responde, bueno, nosotros creemos en las libertades. Es decir, básicamente hace una unión causal entre la expansión y el esparcimiento de la pandemia, del virus de la pandemia, básicamente porque nosotros somos libres. Entonces la libertad es la culpable de que se haya expandido el virus. Veamos cómo responde a esta segunda pregunta sobre China. What about China, about which there's obviously a lot of debate? Should we blame China for not being fessing up early enough, or should we praise them for the degree to which they got it under control internally? Well, the country that's where a new virus shows up first has the toughest job because they have no warning at all, and so it's likely to get out in fairly big numbers. They clearly made mistakes. There were warning signs, people talking about it. They didn't go after it in those, the month of December and even parts of January. In retrospect, they could have rung the alarm bell more loudly than they did. Bueno, acá hay algo que es muy importante notar. Estas entrevistas están pactadas previamente, no son espontáneas. Entonces, tienen un guión. Bill Gates sabe perfectamente lo que le van a preguntar y sabe mucho más perfectamente lo que va a responder. Entonces las palabras que está utilizando Bill Gates en esta entrevista no son para nada inocentes tampoco. Y está hablando muy deshonestamente, en el sentido que, bueno, si China es el primer lugar a donde brotó y algo que pasó inesperadamente, entonces no cuenta China con una advertencia. Pero no, señor Bill Gates, desde 2018 China
le envió a Estados Unidos, específicamente hablando sobre las líneas de investigación del coronavirus, que habían habido irregularidades y que no podían dar cuenta sobre la seguridad del tratamiento de esas investigaciones. Entonces, acá hay una mentira flagrante de Bill Gates. Bill Gates, cuando anuncia, bueno, China fue el primer lugar donde impactó esta epidemia y no tuvo ningún tipo de advertencia, mentira, está mintiendo. Y es importante, porque la aparente inocencia que muestra sobre esta situación es totalmente ficticia. Es mentira que China no tenía advertencia. China advirtió incluso a los Estados Unidos un año antes de que del brote mismo de la pandemia. Continuemos. Likely to get out in fairly big numbers. They clearly made mistakes. There were warning signs, people hubieron señales talking que about fueron it. ignoradas. Go Una after it mentira in those, feroz. the month of Y una December and mentira even parts of January. tan deshonesta y malintencionada, porque In juega retrospect, they could have con rung the alarm bell el miedo more de la loudly gente. than they did. After that, although in their typical fairly authoritarian way, they did a very good job of suppressing the virus. There may have been a lot of individual rights that were violated there, but the overall macro effect that they achieved is kind of amazing. Ahora pasa al segundo hilo de argumentación que está proponiendo acá Bill Gates. Dice, bueno, después de eso, aunque su manera un tanto autoritaria, escuchémoslo. Although in their typical fairly authoritarian way, they did a very good job of suppressing the virus. There may have been a lot of individual rights that were violated there, but the overall macro effect that they achieved is kind of amazing. Bueno, miren esto, ¿no? Este es el giro político ideológico de Bill Gates en esta discursiva, en esta narrativa. Bill Gates empezó diciendo, miren, ¿por qué nosotros fallamos en Estados Unidos? Y porque hay demasiadas libertades. ¿Por qué fallaron primero los chinos? Y bueno, porque les explotó el asunto y no sabían, no podían anticiparlo. Pero ¿cómo respondieron los chinos? ¿Cómo pudieron suprimir de manera exitosa el virus? Porque, a pesar de que lo hicieron exitosamente, tuvieron que ser un poquito autoritarios, ¿no? Esta es la línea política que se quiere empezar a replicar en los países occidentales, los países que fundamentan sus sociedades en lo que se llaman las libertades individuales. Esto es muy importante porque la política que se va a implementar a partir de esta discursiva es la de supresión no del virus, sino de las libertades. Lo que hablábamos antes, hay financiamiento externo en Wuhan. Es decir, el laboratorio está en China, el laboratorio está en la ciudad de Wuhan, pero lo financian dólares norteamericanos. Simple. En octubre del 2014, el gobierno reemplaza la moratoria del financiamiento sobre estas investigaciones de gain of function, porque básicamente lo que estaban haciendo en estas investigaciones es hacer del virus todavía más peligroso. Directamente se está hablando esto en este artículo. Las investigaciones estaban diseñadas para hacer del virus un virus todavía más peligroso. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales de este programa, ¿se puede planificar una pandemia? Sí se puede planificar una pandemia. ¿Se puede modificar genéticamente un virus en un laboratorio? Sí, no solo se puede, sino que es una investigación corriente. E incluso no es enteramente malo per se, pero conlleva un peligro desproporcionado, como está pasando ahora. Nosotros no podemos aseverar clínicamente todavía cuán malo es el virus. Pero sí podemos decir que a los números hasta ahora demostrados no es tan malo como se comunica. Esta es la segunda parte de un documental que nos ha llevado mucho tiempo, que nos va a llevar todavía mucho tiempo y que
Esperamos que nos pongan sus comentarios, nos pongan sus likes, compartan sus pensamientos, qué es lo que les generó toda esta información. Y recuerden, para obtener las respuestas es necesario hacerse las preguntas. Manténganse alerta para el holograma Tierra.